¿Te has preguntado alguna vez en qué piensan los criminales a la hora de hacer el mal? ¿Qué piensan para convencerse de que su acción es justificable? Estas preguntas se pueden responder conociendo el término de desconexión moral. Los humanos nos autorregulamos por el comportamiento moral, el cual nos ayuda a hacer el bien o a hacer el mal de acuerdo al entorno social en el que nos encontramos. Entendido esto, pongamos de ejemplo a una persona que hace algo malo en su contexto social. Según Bandura, lo que hace esta persona es justificar su acción pensando en que su comportamiento es menos perjudicial de lo que realmente es, y para ello utiliza mecanismos de desconexión moral. Es decir, la desconexión moral es considerar una conducta nociva como algo moralmente aceptable, lo que le permite a la persona no sentir culpa cuando actúa en contra de los criterios ético-morales de su entorno. Bandura encontró 8 mecanismos de desconexión moral, los cuales explicaremos a lo largo de este video. Deshumanización. En la empatía, las personas que se preocupan por los sentimientos de los demás generan sentimientos similares de malestar cuando el otro está en una situación negativa. En la deshumanización, implica inhibir los componentes afectivos de la empatía, lo cual genera una deshumanización, despojando a las personas de las cualidades humanas. Un ejemplo cotidiano es el Holocausto. Fue un suceso histórico en el que la gente judía era mandada a campos de concentración bajo la justificación de que eran los culpables de los problemas sociales en Alemania. Entonces se les hacía trabajar y se maltrataban sin considerar su bienestar y sin considerar su sufrimiento. Un ejemplo laboral es considerar establecer una empresa en algún país donde los derechos laborales no son respetados solo por ser más barato. Por lo tanto, desconectar la parte humana del individuo y simplemente enfocarse en su productividad y ahorro que pueda generar. Comparación ventajosa. Consiste en agrandar otras conductas inhumanas para que la propia conducta moralmente incorrecta parezca menos perjudicial o inclusive benevolente. Como ejemplos, en lo cotidiano, un asaltante puede justificar sus actos a través del argumento de que los políticos roban mucho más, y en el profesional, un empleado toma la decisión de contaminar un río con la excusa de que las grandes compañías contaminan y desperdician mucha agua. Lenguaje eufemístico. Las acciones pueden tomar otra apariencia dependiendo de cómo se llamen. La persona hace uso del lenguaje que modere y disminuya la importancia del comportamiento censurado. Ejemplos. En lo cotidiano, un caso muy común es aquel en que los jóvenes se defienden de las acusaciones de abuso escolar, mayormente conocido como bullying, cambiando este término por otros más amigables como que son juegos, bromas o que sí se llevan. En cuanto al profesional, el delito de evasión de impuestos se suele maquillar usando palabras menos agresivas. Por ejemplo, se dice que se está ahorrando algunos centavos o registrando los movimientos de una manera diferente. Desplazamiento de la responsabilidad. Ocultar o minimizar la conducta realizada a través de la atribución de la responsabilidad a otras personas o una autoridad legítima, en lugar de asumir la responsabilidad de las acciones. Ejemplos. En lo cotidiano tenemos el caso de los individuos denominados mulas, los que transportan droga de manera ilegal y al ser detenidos se defienden de sus actos diciendo que solo estaban siguiendo órdenes. En cuanto al profesional, es de los más comunes en este ámbito, ya que normalmente los trabajadores terminan realizando actos poco morales solamente porque su jefe se los dijo y con esto logran deslindarse de la culpa. Continuando con los mecanismos y resortes de desconexión moral, tenemos la justificación moral, que es cuando la persona busca validar para sí misma la moralidad de una acción inmoral o incorrecta. Un ejemplo cotidiano es cuando se hace algún mal a otra persona que ha hecho algún otro mal, como robar, agredir, etc., y se justifica diciendo que se lo merecía. Todavía un ejemplo más en concreto es cuando golpeas a alguien porque esa persona había golpeado previamente a otra. Un ejemplo profesional podríamos mencionar un científico que trabaja dentro de un laboratorio, que tiene acceso a toda la instrumentación, se le otorga tanta libertad y confianza que podría robar algún artículo y pensar que dicha acción no afecta a la institución a la que se le roba, ya que tienen muchos más del mismo artículo. Luego está la difusión de la responsabilidad como otro mecanismo. Cualquier daño hecho en grupo siempre puede ser atribuido en gran parte al comportamiento de otros. Un ejemplo cotidiano sucede en los estadios de fútbol.
Los aficionados realizan el famoso grito homofóbico a pesar de saber que está moralmente incorrecto. Para los aficionados es fácil seguir haciéndolo, porque cada individuo se justifica diciendo que la culpa es de todos y no nada más de ellos. Un ejemplo profesional puede ser cuando se realiza algún proyecto en equipo y a lo largo de dicho proyecto haces en la parte que te toca un desempeño mediocre por mera pereza y lo justificas pensando que si sale mal el proyecto, la culpa se dividirá entre todos cuando sabes que probablemente la mayor parte fue tu culpa. Luego tenemos la distorsión de las consecuencias como otro mecanismo, que es cuando los daños ocasionados por una conducta se ignoran o minimizan evitando que se active la autocensura moral. Un ejemplo cotidiano cuando alguien está a punto de robar algún artículo en una tienda puede autoengañarse o convencerse y pensar que no tendrá consecuencias porque no lo atraparán en el acto. Sin embargo, siempre hay una posibilidad de que no sea así y termine pagando las consecuencias. Como ejemplo profesional está cuando una persona tiene un trabajo de gran magnitud que entregar en una fecha límite y lo postergas demasiado, convenciéndote que lo podrás empezar y terminar cerca a la fecha límite. Sin embargo, terminas entregando de manera incompleta o incluso no entregándolo debido a no empezarlo con tiempo suficiente. Para combatir el mecanismo de deshumanización, se propone realizar un ejercicio autodiagnóstico de empatía, como sería preguntarse a sí mismo la regla de oro: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. De igual manera, creemos que pudiera ser efectivo tener presentes las consecuencias de dichos actos en eventos históricos, como ha sido la deshumanización de los judíos por parte de los nazis, y comparar lo que nos incomoda de ello con nuestros actos para no volver a repetirlo. Por otra parte, para abordar el mecanismo de comparación ventajosa, que tiene sus bases en la comparación de los actos con unos más grandes, entonces se pudiera usar dicha naturaleza del mecanismo para hacer notar lo ridículo de justificar las acciones de dicha manera. En mostrar ejemplos absurdos donde esa misma lógica haya sido usada pudiera ser útil. Para el lenguaje eufemístico pudiera ser útil un ejercicio que consista en expresar las cosas de la manera más formal y realista que se pueda a una persona externa. De esta forma, se evita usar el lenguaje coloquial con significados que tergiversan la realidad de las cosas. Para abordar el mecanismo de desplazamiento de responsabilidad y difusión de la responsabilidad, se pudiera recomendar un sistema de valores conocido como String Ownership. Consiste en hacerse responsable de cualquier fracaso, asumiendo que el más mínimo acto de involucrarse ya te hace responsable. Para el mecanismo de justificación moral, se pudiera plantear un ejercicio de reflexión basado en la filosofía de Kant, pensando en si el acto puede convertirse en una máxima moral, es decir, pensar en que si actuar de dicha manera es correcto y generalizar a todas las personas. Finalmente, para abordar el mecanismo de distorsión de las consecuencias, pudiera ser útil guardar registro de todas las veces que, por minimizar o ignorar alguna causa, se tienen consecuencias que nos afectan, es decir, guardar registro de cualquier acción que justifique con echando a perder se aprende. Eventualmente se tendrá una mejor percepción de las consecuencias de nuestros actos si tenemos presente un registro histórico de nuestros actos pasados.